Bueno, vamos a comenzar. El tema de esta semana es el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Y hoy nos vamos a enfocar en el llamado método del disco. En realidad, en términos más generales, lo deberíamos llamar el método de la arandela. ¿Qué es un sólido de revolución? En primer lugar, tenemos que un sólido de revolución, sólido de revolución, se obtiene haciendo girar alrededor de una recta nosotros siempre tendremos rectas horizontales o verticales. A esta recta se le llama eje de rotación. Alrededor de esta recta vamos a rotar una región del plano. Muchos sólidos que se usan en ingeniería, por ejemplo, tienen esta forma. Uno obtiene mediante operaciones de este tipo figuras como objetos como émbolos, pistones, cilindros, ejes, botellas. Figuras de este tipo se pueden obtener de esta manera. Eh, a ver, una cosa, ustedes recuerdan que les dije que el examen es el lunes y que este tema no entra en el examen, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, con todo y eso deberían prestar atención porque sí entra, por supuesto, para el final. Entonces, los que vayan al final, pues, evidentemente van a necesitar esto. Había olvidado mencionar eso el otro día. No sé, cómo calculamos el volumen de un sólido de revolución. Vamos a comenzar aquí ya. Vamos a cerrar la interrogación. Dibujando una región en el plano.
Dígame. Las de ustedes ya las tengo, las estoy calificando. En promedio son unas 55 personas por paralelo, son 3 paralelos. Y con todo este montón de horas de clase comprenderán que es imposible que eso esté de un día para otro. Entonces, tomo el fin de semana para calificar, pero todavía faltan algunas. Cuando termine con los otros 2 paralelos, les doy a todos la nota. Y ahora, por favor, concéntrense en la explicación. Y luego pueden hablar de las notas si quieren. Tenemos un punto A por acá y un punto B por aquí. Por acá tenemos la gráfica de una función. Y por acá tenemos una recta. Esta recta, digamos que está a una altura C. Sí, estoy grabando. Gracias por mencionarlo de todas maneras. Entonces noten que si nosotros rotamos esta región encerrada entre los segmentos de recta que ven acá de línea punteada y la gráfica de la función, tenemos un sólido. A ver la distancia aquí, 4, 3, algo parecido a esto. El resultado es una especie de vasija, una especie de florero, como pueden ver. En realidad mi habilidad para el dibujo no es la mejor del mundo y con una tabla en la que no estoy acostumbrado, pues mucho menos, pero no tuve tiempo de buscar un programa, la manera de graficar esto por otra vía, justamente porque estuve calificando la mayor parte del tiempo. Y observen que el volumen de este objeto lo podemos calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar una partición del intervalo AB. Entonces, si miramos la gráfica original, aquí, a ver, me quedó muy bien. Esta subdivisión nos va a dar dentro de la región original una franja vertical. Franja vertical. Entonces, fíjense, ¿qué hemos comenzado haciendo? Comenzamos con una
partición en n subintervalos del intervalo AB. Vamos a llamar I sub I a este intervalo, el intervalo iésimo de la partición. Entonces, vamos a tomar, digamos, una franja vertical RI sobre ese intervalo. Esta consta de los puntos XY del plano, tales que X pertenece al intervalo iésimo de la partición y en realidad esta no es la situación más general que uno podría plantear, pero sirve para nuestros propósitos. Fíjense, tenemos una franja vertical formada por los pares XY del plano, tales que X pertenece al rectángulo iésimo al subintervalo iésimo de la partición, y Y está acotada superiormente por, si decimos que esta curva es la gráfica de la función f de x, por la función f de x, e inferiormente por el eje de rotación. Si esta franja, fíjense, lo que vamos a hacer es descomponer el volumen del sólido en el volumen de muchos discos o muchas figuras cuyo volumen es aproximable por el de un disco, que se generan al hacer rotar franjas de la región que queremos hacer rotar. Si tomamos esta franja, se va a generar un sólido que tiene esta forma. A ver. El dibujo. Estoy haciendo así. Perdonen. En realidad el dibujo no es el mejor, pero bueno. Entonces, esto no es toda la figura, solamente como la mitad de la figura. Esto genera este sólido. Entonces, al hacer rotar esta franja vertical RI alrededor del eje de rotación, alrededor de la recta Y igual C. Ese es el dibujo
por aquí, fíjense, voy a copiar y lo pego más abajo porque quiero que nos concentremos justamente en el sólido que aparece cuando se hace rotar una franja vertical. Esto. Debería borrar hasta este porque en verdad no se ve muy bien, pero creo que ahí, a ver, si le quito esta parte, bueno, nada, lo voy a hacer otra vez. Esta es, digamos, la franja vertical que estoy rotando. Cuando la giro, me da un sólido que si lo miro, es la única manera que me parece convincente de dibujar esto. Creo que ahí medio se ve lo que quiero escribir. Si tomo este sólido y lo corto por la mitad, de manera que se vea solamente, digamos, lo que está desde la hoja hacia atrás de la hoja. Podemos ver más o menos claro que lo que queda ahí es una especie de rebanada del sólido original. ¿Sí? Una rebanada del sólido original. ¿De acuerdo? Claro. Tomo una franja vertical de la región, la hago rotar alrededor del eje de rotación. Eso lo que tengo es una especie de rebanada del sólido que se genera rotando toda la región. El volumen de ese sólido yo no lo sé. Vamos a llamarlo delta de volumen. Lo desconozco, pero sé que lo puedo aproximar de esta forma. Voy a tomar el volumen de un disco. Voy a anotar esto aquí. Volumen de un disco. Y un disco es un cilindro muy achatado. Usted puede pensar un disco como un cilindro tal que el radio de las caras circulares es bastante grande, muy grande en comparación con la altura de las paredes cilíndricas. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en una moneda. Una moneda es un disco. Entonces, vamos a aproximar esto por el volumen de un disco cuyas caras tienen radio F de 6
con CI en el intervalo iésimo de la partición, con altura por supuesto de las paredes cilíndricas, delta sub i x. No estoy suponiendo que la partición es regular, aunque en la práctica, cuando tomamos sumas de Riemann, tomamos particiones regulares. No sé, está claro lo que estoy haciendo, ¿no? Fíjense bien, tengo un sólido que se generó rotando una región alrededor de un eje de rotación, en este caso horizontal. Y esa región la he subdividido en franjas verticales. Cada una de estas franjas contribuye al sólido, al volumen total del sólido, con un delta B. Y ese delta B, que no sé calcular, lo puedo aproximar con el volumen de un disco con caras f de CI, siendo CI un elemento del intervalo iésimo de la partición. Y la altura del disco es delta IX. ¿Cómo sería el volumen de un disco con estas características? Un volumen cilíndrico. A ver. ¿Cómo calculamos ese volumen? Dígame, Morales, sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí. Y por radio al cuadrado por la altura. Tengo el área de las caras y eso lo multiplico por la altura. Entonces fíjese, el radio era f de CI, esto es pi por f cuadrado de CI por la altura del cilindro, que es delta I. Exactamente eso. Así que si hacemos, fíjense, si sumamos todas estas contribuciones de volumen, nuestro volumen es aproximadamente, nuestro volumen es la suma de todos los delta B. Y hemos visto que el volumen de cada delta B, el volumen delta B, se aproxima, se aproxima como pi por f cuadrado de CI por delta IX. De acá podemos sacar pi. Si la norma de la partición sobre la cual estamos tomando las rebanadas del sólido tiende a cero, pues sabemos que lo que nos queda del lado izquierdo es una integral. Si tomamos este delta I tendiendo a cero, entonces este delta BI se convierte en un elemento diferencial de volumen.
Esto lo hacemos por comodidad. Si tomamos dada, fíjense, una suma como esta, cada sumando, que el delta i tiende a 0, delta i de x, entonces lo escribimos como dx, y ahora tenemos pi por f cuadrado de f, o diferencial de x, es el diferencial de volumen, y el volumen total lo vamos a obtener integrando todos estos diferenciales de volumen entre las rectas verticales entre x igual a y x igual a b, que es la región, que es el intervalo sobre el cual hemos definido esta región. Entonces, esta es la integral que nos da el volumen en un caso como este. Pero tenemos que observar algo. Lo que tenemos que observar acá es que esta función f, lo estoy haciendo como si hubiera rotado la región alrededor del eje 0, del eje x. Y eso no es cierto. Ven. Escrito radio, pero después el radio este que estoy indicando aquí es la distancia promedio, si quieren, desde la gráfica de la función al eje de rotación. Entonces, el radio de rotación es f de x menos c al cuadrado. Y acá tenemos delta de x. Disculpen el gazapo. X sub i menos c al cuadrado. Delta x. Me queda la integral de f. Y yo todavía no tengo la integral. Elemento diferencial de volumen. Es este. Y la integral de ese elemento diferencial de volumen. Y radio al cuadrado de rotación un ejemplo muy común, quizá el más común, es rotar alrededor de uno de los ejes. Entonces ese C que está ahí es 0. Y eso, en los apuntes que están subidos al aula virtual, está justamente ese caso, como primer ejemplo. Sí. El caso más general sería rotar la región alrededor de cualquiera otra recta horizontal. Un ejemplo de esto
ejemplo, es el siguiente. Y un ejemplo muy sencillo para ilustrar el concepto. Tenemos la función, consideramos la función f, que va de r en r, definida como f de x igual a x cuadrado. Entonces, lo que queremos hacer es calcular el volumen que tiene el sólido, volumen del sólido que se obtiene al girar la región limitada por F y el eje X con X variando entre 0 y 2. Queremos calcular el volumen de ese sólido. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, primera cosa con la que deberíamos comenzar, es graficando la función, graficando la región que vamos a rotar. Me permiten un momento. Grafico la función rápidamente en GeoGebra y la pego en el cuaderno. Veamos. Aquí está. Lo primero es graficar la región. Y esta es la región. Que se obtiene al girar la región están alrededor del eje X. Disculpen que no y cuál era el eje de rotación. El eje X. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjense en la región que uno obtiene al hacer girar esta región, es un sólido el sólido que obtenemos al hacer girar esta región, si lo cortamos mediante el plano XY, vemos algo que tiene más o menos esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una pequeña franja, una franja vertical que no sea muy ancha y rotarla. Cuando rotamos esa franja vertical, obtenemos
una rebanada del sólido que luce más o menos como esta si la cortamos a la mitad. Y lo que queremos hacer es calcular el aporte que hace esa rebanada al volumen total. Entonces, fíjense, el aporte que hace esa rebanada al volumen del sólido es el ancho de la rebanada, que suponiendo que tenemos una partición, esto mejor, sí, vamos a llamar esto delta B. Si P es una partición del intervalo 0,2 y llamamos x sub i al intervalo iésimo de esa partición, este incremento iésimo de volumen va a ser delta ix, que es el ancho va a ser aproximadamente delta ix, que es el ancho del intervalo i sub i, y la altura del disco con el cual vamos a aproximar el aporte de volumen de esta rebanada. Voy a tomar por aquí un elemento del intervalo iésimo y la distancia entre f de ese elemento del intervalo iésimo nos da el radio del disco, el radio de las caras circulares del disco, cuyo volumen vamos a utilizar para aproximar el delta B sub i. Este radio es la distancia de f de ci hasta el eje de rotación. El eje de rotación es 0. Entonces, f de c sub i menos, digamos acá, c, eje de rotación, la recta horizontal y igual 0, en este caso c, y igual c, perdón, en este caso c es igual a 0 y c sub i es un elemento de i sub i. Esto es radio al cuadrado. Entonces, si delta i tiende a 0, tenemos que esta aproximación para delta de B sub i nos da un elemento de volumen, un elemento diferencial de volumen de B. Ese ahí debería poner f de x. Y la integral del 0 hasta, como nos indican acá, 2 de este diferencial de volumen y nos da justamente el volumen de la función. Ya, disculpen.
tantas omisiones, pero un poco distraído será, ¿no? En este caso, f de x cuadrado, entonces tenemos la integral de 0 hasta 2 de x a la 4. Y por lo tanto el volumen de la región es pi por x a la 5 quintos, entonces puedo sacar el 5. Entonces esto es 32 quintos de pi. Y ese es el volumen de la región. Lo que deberían hacer no es aprenderse de memoria alguna fórmula del tipo pi por el cuadrado del radio, etcétera, sino analizar en cada caso qué ocurre cuando miran franjas, en este caso verticales, de la región que van a rotar, y tienen que ver cuál es la contribución de volumen de esa región y cómo lo pueden aproximar mediante un delta BI, mediante el volumen de un disco. Luego hace entender a cero el delta I de X, y eso les da un elemento diferencial de volumen, que es el que van a integrar sobre los límites dados para tener el volumen del Sol. ¿Preguntas? Sí. Interesantemente, no. A veces vamos a tener que tomar franjas horizontales. Eso depende de la función y del eje de rotación. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dan una región limitada por... ¿Recuerdan lo que decíamos en la clase pasada de regiones tipo 2? Es decir, regiones limitadas lateralmente por funciones de y. Pero si tenemos una región de ese tipo, que es la que rota, entonces tenemos que tomar franjas verticales, horizontales. Aquí lo que tenemos, lo que hay en común entre esa posibilidad y lo que hemos hecho hasta ahora, es que el elemento diferencial de volumen, es decir, esa especie de rebanada, ¿sí?, es ortogonal al eje de rotación. En la clase próxima vamos a ver qué pasa cuando este elemento que hacemos girar, ¿sí?, esta franja que hacemos girar, es paralela al eje de rotación. En ese caso tenemos otro método, que ya es el método de los cascarones cilíndricos. Ahora, yendo a un caso todavía un poco más general que este, veamos qué pasa cuando tenemos una región. Fíjense que en este caso vimos una región que está acotada superiormente por una función, inferiormente por el eje X, y arriba vimos de manera un poco más general qué es lo que ocurre cuando tenemos una región acotada entre una función y una recta horizontal, y rotamos alrededor de esa recta. Bien, resulta que al igual que en el cálculo de áreas, nuestras regiones pueden estar acotadas por una función por la parte de arriba y una función por la parte de abajo. En ese caso, el método es similar.
Oye, hasta acá vamos a indicarlo con un cuadrado. Supongamos ahora que hacemos girar alrededor de una recta horizontal y igual a L, pero acá vamos a querer además otra condición, y es que esa recta esté fuera de la región. ¿Sí? No vamos a querer que esa recta esté dentro de la región. Una recta horizontal y igual a L. La región limitada de esta forma. Vamos a escribir simplemente acá la región R, la región formada por todos los pares X y de R2, tales que X está entre dos cotas A y B, y Y está acotada inferior y superiormente por dos funciones f y g continuas. Y L digamos, es mayor que f, o L es menor que g. Entonces veamos un dibujo de cómo es este caso. Aquí está B, aquí está la función f de x, aquí está la función g de x, esta es la región. Supongamos que el eje de rotación está acá. Y sería de mucha ayuda si pudiera copiar esta figura, pegarla más abajo, a ver si la puedo voltear de alguna forma, porque no es exactamente así, tendría que poder voltearla, pero no puedo. En el programa sí puedo, pero con esta no se puede. Bueno. A ver. Creo que no hay manera. Fíjense
y si solamente copio esto, voy a hacer, lo pego aquí, no, tampoco, bueno, no importa. Haremos el esfuerzo de dibujarlo a mano otra vez, a pulso. Fíjense, esto es más o menos, a ver, no tanto, sino se supone que la cuadrícula debería ayudar, pero no, simplemente no tenemos mucha habilidad para el dibujo. Acá viene más o menos así. Entonces se forma un sólido que cuando, fíjense aquí no les voy a mostrar el sólido completo porque eso está más allá de mis habilidades con el dibujo, pero sí, a ver, empezó esto a funcionar como debe ser. Esto viene así, esto viene así. Pero, digamos, eso sería lo que veríamos si cortamos el sólido generado con el plano XY, una sección longitudinal del sólido. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una franja vertical acá en la región. Vamos a poner que sea un color distinto. Rojo. Tomo una franja vertical en la región que se está rotando. Y si rotamos esa franja alrededor del eje de rotación, tenemos algo parecido a esto. Bien, ya va, esto no. Por aquí. Entonces, lo que tengo ahora no es un disco, sino una especie de arandela. Tengo un disco con un hueco circular en el medio centrado concéntrico con la circunferencia externa del arandel. ¿De acuerdo? ¿Aló? Se aprecia en el dibujo que lo que tenemos es algo que se puede aproximar mediante una arandela, ¿no? Se aproxima mediante una arandela. Ya no es un disco.
el dibujo no está tan malo después de todo. Porque en el cabo sí se aprecia que estamos hablando de una especie de arandela. Entonces, fíjense que el volumen de esta rebanada para hacerlo formalmente, tomamos una partición del intervalo AB. Hacemos rotar alrededor de la recta y igual L, que es constante, una recta horizontal. La región R sub I recuerden que I sub I es el iésimo intervalo de la partición. La región entonces que tiene pares x y, tales que x pertenece al intervalo x sub I y y está acotada inferiormente por la función g y acotada superiormente por la función f. Esto nos da una rebanada de volumen delta BI. Delta BI, de nuevo, no sabemos cuál es el volumen, pero sí sabemos que lo podemos aproximar mediante pi por RI cuadrado de X por el cuadrado de CI por delta I de X, siendo CI un elemento del intervalo I sub I, un elemento cualquiera. Y este radio otra vez. Estoy escribiendo esto mal, pero es porque por cansancio. Fíjense que, como decía, tenemos una especie de arandela. Una arandela, si la vemos desde una de las caras, tiene esta forma. Este delta de BI lo vamos a aproximar
por el volumen de una arandela. La arandela es como un disco, pero tiene en el medio un agujero circular. Justo en el medio. Entonces vamos a llamar a este radio R mayúscula y este radio, el radio del hueco, el agujero, R minúscula. Entonces el volumen de una arandela es pi por el radio grande al cuadrado por la altura de la arandela menos pi por el radio pequeño al cuadrado por la altura de la arandela. A un cilindro, a un disco, estamos quitando el volumen del hueco que también es cilíndrico. Y H es la altura de la arandela. Entonces fíjense que el volumen, voy a llamarlo vol sub A por A de arandela, pi por R cuadrado menos R cuadrado minúscula por H. Entonces vamos a usar este volumen para aproximar el área de BI. Esto es pi por el radio R mayúscula, digamos, el radio más largo de giro. Y ese radio lo tenemos desde el eje de rotación hasta la función más lejana al eje de rotación. Este es R grande. El radio pequeño, en cambio, mide desde el eje de rotación hasta la función más cercana a dicho eje. Es este de acá. Y el ancho de la franja que estamos usando para generar esta rebanada del sólido es la altura que vamos a usar para aproximar el cilindro. Entonces, pienso que de acuerdo al dibujo tendría que el volumen de la arandela que aproxima esta rebanada es radio grande. Radio grande es F menos L dentro del con 6 menos L al cuadrado menos el radio pequeño. El radio es G menos L. Por ahí tengo G de 6 menos L por la altura
de la arandela, que es el ancho de la rebanada, que es delta sub ix. Entonces esto es pi, acá tengo un L cuadrado que se va con un L cuadrado, tengo un 2FCI, 2FCI por L, acá lo que tengo es esto, menos 2FCI por L, un L cuadrado que se cancela con el otro, menos E cuadrado, este CI es un elemento de I sub I, menos más 2 SIL por delta IX. En realidad este último paso no importa mucho, lo que importa es identificar cuál es el radio R grande y cuál es el radio R pequeño. Entonces, si hacemos tender delta I a 0, tenemos un diferencial de volumen que cuando lo integramos entre A y B nos da el volumen del sólido de revolución que estamos tratando de calcular. Son las 8, las 3 y 15, 8. Miré rápido el reloj y vi 3 y lo confundí con 8. Imagínense. Entonces, son ahora las 3 y 16, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Y luego hacemos un par de ejemplos de esto y con alguna otra cosa. 3 y 21 continuamos. A ver, continuando, vamos a ver un ejemplo de esta última situación. Fíjense, tenemos la función ejemplo, calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X la región acotada por la parábola y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a x más 3. Entonces, primero tenemos que hallar cuál es esa región. Así que lo primero que debemos hacer es intersecar ambas curvas. Primero intersecamos la curva, en sentido amplio una recta también es una curva.
pero digamos que es como un poco raro decir que una recta tal es una curva. Intersecamos ambas. Para ello igualamos x cuadrado más 1 con x más 3. Y esto nos da la ecuación x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Entonces, x cuadrado menos x, exacto, 1 menos 3 me queda menos 2. Entonces debemos hallar dos números, tales que multiplicados den menos 1, sumados nos den menos 2. A ver, ahora más 1 y x más 3, está bien. Por supuesto, hay un par de enteros con esta propiedad y son menos 2 y 1. Ah, claro. Entonces, acá tenemos que bien o x es 2, o bien x es menos 1, y puntos entonces de la intersección, si los evaluamos, por ejemplo, en la recta, de intersección son 2, 5 y menos 1, 2. En esos puntos se intersecan estas dos funciones. Entonces vamos a hacer un esbozo de la curva. A ver, yo creo que voy a necesitar mover este eje un poco. Aquí quizá. Entonces, en el punto menos 1, 2, tenemos una de las intersecciones. Y en el punto 2, 5 tenemos otra. 1, aquí está 2, aquí está 3, 4, 5. Entonces tenemos la recta x más 3. Pasa por acá. Y por este otro punto. Voy a dibujar. Por acá. Viene así.
y tenemos la parábola x cuadrado más 1. La parábola tiene vértice en el punto 0,1. Vimos que corta acá y corta acá a esta recta. Esto es un dibujo aproximado, desde luego. Esto sigue y esto sigue. La región que estamos rotando es esta región aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la siguiente solución. Vamos a particionar el intervalo menos 1, 2. ¿Sí? Damos una partición P de menos 1, 2. Acá el intervalo I sub I, como siempre, denota el intervalo que va de x sub I menos 1 a x sub I. Como acá. Vamos a tomar, esto deberíamos verlo más abajo, si luego quiero dibujar aquí está bien. Entonces vamos a tomar, como decía, una región, como hicimos en el caso anterior, una región R sub I, formada por los pares de elementos, puntos en el plano, tales que x pertenece al intervalo iésimo, y está acotada inferiormente por la función que está por debajo, es decir, en este caso la recta, y está acotada superiormente por la función, a ver, aquí en el dibujo, la parábola, es decir, la parábola, y superiormente por la función que está por encima, es decir, la recta. Entonces, tenemos los pares del plano, tales que la primera componente está en I sub I, y la segunda componente, que es Y, está entre la parábola y la recta. La parábola es x cuadrado más 1. Y la recta es x más 3. Si se rota RI alrededor del eje X, se obtiene una rebanada, digamos, del sólido con volumen, digamos, delta BI. Vamos a hacer un dibujo, otro color.
y no vamos a dibujar todo el sólido, que sería un poco engorroso. Vamos a dibujar solamente la rebanada del sólido que queremos, cuyo volumen queremos aproximar, más o menos así. Más o menos tiene esta forma. Entonces, el volumen de esa rebanada lo vamos a aproximar de la siguiente manera. Vamos a aproximar mediante el volumen de una arandela. Entonces tomamos un elemento C sub I dentro de el intervalo sub I. Y por el radio grande, que sería la distancia entre la función, en este caso la recta, la función que acota superiormente a la región, y el eje de rotación, que en este caso es el eje X. Entonces la recta L igual 0. X más 3 al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. El radio pequeño es la distancia desde el eje de rotación hasta la gráfica de la función, que en este caso acota la región por debajo, porque es la gráfica que está más cerca del eje de rotación. En este caso, dicha función es la que nos da la parábola, es decir, x cuadrado más 1. O sea, x más 3 al cuadrado le resto x cuadrado más 1 al cuadrado. Esta es la diferencia de radios, de los cuadrados de los radios. Y ahora tengo que al final nos va a quedar x, pero aquí se supone que estoy aproximando esto mediante el volumen de una arandela. Este es el radio grande, este es el radio pequeño, y la altura del arandela es el ancho de la región array, que es la longitud del intervalo I sub I, es decir, delta I. ¿Sí? Si hacemos tender delta IX a 0, tenemos un diferencial de volumen entonces que es pi por x más 3 al cuadrado menos x más 1 al cuadrado no aquí,
sobre el diferencial de x. Entonces el volumen lo obtenemos integrando el diferencial de volumen sobre toda la región. La región va desde x igual menos 1 hasta x igual 2, que era donde estaban las coordenadas x de los puntos de intersección. Entonces, esto va de menos 1 hasta 2. La integral de pi desde menos 1 hasta 2 de x más 3 al cuadrado menos x más 1 al cuadrado, integrado por supuesto con respecto de x, entonces por acá tenemos x cuadrado, por acá tenemos otro x cuadrado que se cancela, tenemos 6x, por acá tenemos x, así que aquí nos queda por aquí 2x, así que aquí nos queda 4x, luego por aquí tenemos 9, pero tenemos que restar 1, queda 4x más 8, y la integral de esto, por supuesto, es pi por 2x cuadrado más 4x, no, 8x. Evaluado entre menos 1 y 2. Entonces esto es pi por 8 más 16, 24, menos 1 al cuadrado, que es 1. Por aquí tengo 24 más 8, 32, menos 2, 30. Esto es 30. Y ese es el volumen de nuestra región. Entonces, lo que debemos hacer es, fíjense que cuando rotamos una franja que es perpendicular al eje de rotación, se va a generar o un disco o una arandela. ¿Sí, dígame? Ah, cierto, era una parábola. Sí. Ya lo arreglo, disculpen, es que de verdad cuadrado más 6x 9 menos x a la 4 porque tengo 2x cuadrado menos 2x cuadrado, tengo x cuadrado menos x cuadrado, por acá tengo menos x a la 4, x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado, 6x 9 menos 1, 8. Disculpen, es que bueno, se imaginarán que si en vez de teniendo el reloj aquí enfrente, en vez de leer 3 y tantas, leí 8 y tantas. Bueno, la verdad es que a esta hora
que sea demasiado tarde, sino que he estado justamente desde temprano haciendo, bueno, todo lo que hay que hacer, calificando desde las 5 de la mañana o algo así, parar prácticamente, más que para desayunar algo. Entonces pasan este tipo de cosas, casi como si estuvieran manejando un maquinaria pesada o manejando un camión sin haber apenas descansado. La misma situación. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos funciones. Considere la función f de r en r dada por f de x igual a x cuadrado más 2 y la función, en este caso no le estamos dando directamente como una función, sino la curva 2y menos x igual a 2. Entonces lo que queremos hacer es hallar el volumen de la región acotada por estas dos curvas y el volumen del sólido generado, el volumen del sólido, dije del sólido generado al hacer rotar la región limitada por estas dos curvas y las rectas x igual 0 y x igual 1 alrededor de recta horizontal y igual 3. Entonces, observemos primero cómo es esa región. Tengo la parábola x cuadrado más 2. Tengo la curva 2y menos x igual 2. Eso es una recta. Veamos qué forma tiene y qué forma tiene la región. La recta la puedo representar como una región, como una función de x, despejando la y. Entonces tengo x medios más 1, y de x es x medios más 1.
Entonces voy a dibujar esta recta y esta parábola para tener una idea de cómo es la región. Entonces tengo x cuadrado más 2. Vamos a suponer que aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3 y aquí está 4. Aquí tengo 1, 2, 3, no hace falta que dibuje más puntos en el eje X. Entonces primero comencemos con la recta G de X. G de X intersecta al eje Y en el punto 0,1 y para 1 vale 3 medios. ¿Sí? Aquí tenemos los dos puntos por donde pasa esa recta. A ver, un medio y se hace 0 en el punto X igual a menos 2. Menos 2 pasa por aquí. Esta recta este es un segmento de esa recta. Y tenemos la parábola x cuadrado más 2. En 0 vale 2. En 1 vale 3. La región que vamos a rotar alrededor de este eje de rotación es esta que tenemos acá. Se forma un sólido que tiene más o menos esta forma. Esta distancia aquí es 3. Son 2 cuadros. No, ya va. Al revés. Aquí. Y más o menos así. No, tampoco. Ya, disculpen. Es esto. Ahora sí. Más o menos de esta forma. Bien, entonces, el volumen de este sólido lo vamos a encontrar particionando la región en franjas verticales y aproximando el volumen del sólido generado por cada una de estas franjas usando una arandela. Yo voy a pasar directamente por el tiempo a la parte de calcular el diferencial de volumen. El incremento de volumen debido a la iésima franja es aproximadamente pi
por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por delta x. El radio grande lo obtenemos restándole, buscando la distancia entre el eje de rotación y la función que está más lejos del eje de rotación. En este caso, la función que está más lejos del eje de rotación es la recta. O sea, la recta es la función x más 2 más 1. La distancia entre el eje de rotación y esa recta es 3 menos g de x. Esto lo vamos a escribir por acá como pi por 3 menos g de c sub i al cuadrado menos ahora el radio grande, ahora el radio pequeño de rotación. La función que está más cerca del eje de rotación es la parábola. Entonces, el radio pequeño es la distancia entre el eje de rotación y la parábola. Y esa distancia es 3 menos x cuadrado más 2. Por aquí tengo 3 menos x cuadrado menos 2. Como lo había planteado, era f de ci al cuadrado por delta i de x, siendo ci un intervalo, un elemento del intervalo iésimo de una partición que no definimos pero que se sobreentiende. Entonces, de acá tenemos que el diferencial de volumen es pi. Tenemos 3 menos g de x al cuadrado menos 3 menos f de x al cuadrado por el diferencial de x. Tenemos el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado multiplicado por pi, de donde este volumen es entonces pi por la integral de 3 menos g de x al cuadrado menos 3 menos f de x al cuadrado entre 0 y 2, como indica el problema. Yo lo voy a dejar hasta ahí, que está planteada la integral. Que ustedes la puedan resolver fácilmente porque es una integral de un polinomio. Bien, vamos a terminar por hoy la clase. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, concluimos por hoy. Continuaremos el miércoles, en este caso, con el método de cascarones cilíndricos. Y si tenemos tiempo, alguna mezcla de ejercicios de otras cosas. Hasta luego.